días a todos. Gracias por venir, gracias por estar acá. Yo sé que ustedes todos tienen sus múltiples ocupaciones y deberes y sé que están haciendo un esfuerzo importante en estar aquí y esperamos que esta charla, que es una segunda conferencia, de la segunda de la tercera, sea de su provecho, nos enriquezcamos todos juntos en el tema de que compartamos conocimiento. Queremos compartir, la primera sesión les decía, venimos a hablar de conceptos, conocimientos que aplicamos día a día en el campo y que queremos darlo a conocer a ustedes. Obviamente es para aquí hablar, cuando quieran hacer una pregunta, levanta la mano, les vamos a pasar un micrófono para escuchar la pregunta entre todos y estaremos respondiendo en la medida en que tengamos la capacidad de responder y vamos a compartir. Si no preguntan, yo también les estaré preguntando, porque la idea es que hagamos una conferencia amena. Vamos a hacer una conferencia aproximadamente de 2 horas. No se preocupen por las diapositivas, no son muchas. Menos mal no alcanzan a ver ahí el número de diapositivas, pero hay muchas didácticas antes que de contenido. Vamos a ver este segundo tema, se llama diseño agronómico, geométrico, hidráulico del sistema de fertirriego. Aquí vamos a unir una de las dos áreas principales de los sistemas de riego, que es la ingeniería agronómica o la agronomía, con la ingeniería agrícola. La agronomía desde el punto de vista de nutrición, de necesidades de la planta, y la ingeniería agrícola desde el punto de vista hidráulico. Vamos a unir esas dos áreas para que el sistema de fertirriego sea el adecuado para un cultivo. También le hablábamos que hay muchas más áreas inmersas aquí, la electrónica, la automatización, la fisiología, la química y muchas otras áreas. Todas esas están inmersas en esta área, pero vamos a tratar de unir esas dos áreas principalmente. Entonces, las personas que no tuvieron la oportunidad de venir la semana pasada, hace 2 semanas, la conferencia anterior, se preguntarán de qué hablamos. Vamos a hacer un resumen muy breve. Hablamos de que Colombia es un país agrícolamente muy bonito, muy bueno, un potencial agrícola muy grande, pero que tenemos que avanzar en la tecnificación de los cultivos, que por el hecho de tener lluvias bimodales en la mayor parte del país, buenos suelos, buenos climas, estamos esperando que todo caiga del cielo o todo suba del suelo, y que hoy en día las condiciones de suelo ya no son iguales, las condiciones de clima han cambiado, el mercado cada día es más competitivo y que en general tenemos que tecnificar. Comparado con otras zonas o países algo similares a nosotros, estamos bastante atrasados. Estoy hablando de México, de Perú, de Ecuador, de Chile. Tenemos un nivel bajo de tecnología en la parte de tecnificación agrícola, porque nos hemos quedado esperando que todo surja de los recursos naturales. Miramos muchos casos exitosos de fertirriego en diferentes cultivos, y después de mirar todos estos casos mostrábamos con datos que el sistema de fertirriego es una herramienta potencial muy grande, una herramienta tecnológica muy amplia para lograr incrementos sustanciales en el rendimiento de los cultivos. Hablábamos en los cultivos de papa de lograr producir 2 hasta más de 2 veces, cultivos de aguacate, cultivos de café, habíamos cultivos de ají, cultivos de flores. Dependiendo de las condiciones iniciales en lo que estén los cultivos, podemos lograr producciones hasta 2 veces superiores. Entonces, esto lo miramos y en realidad mucho de eso se basa en el fertirriego. Un tercer punto, hablábamos de la eficiencia agronómica de los fertilizantes. ¿Qué es esto? Que los fertilizantes solubles que se aplican vía fertirriego, por el hecho de aplicarse en forma soluble de mayor frecuencia en unas condiciones diferentes, son más eficientes que los fertilizantes edáficos tradicionales que se utilizan en la mayoría de los cultivos en Colombia. Esto significa que con fertirriego podemos bajar las dosis de fertilización de los fertilizantes y lograr sustancialmente incrementos en la calidad y en la producción de los cultivos, por esa eficiencia agronómica que la vamos a ver más adelante. Y también hablábamos que nosotros en Colombia estamos acostumbrados a una excusa muy olímpica, diría yo, que como aquí en Colombia llueve, ¿para qué riego? Exceptuando la floricultura. Ustedes visitan productores de café, de algodón, de caña de azúcar, de banano, muchas regiones, zonas del país, y normalmente siempre la misma percepción. No, el sistema de riego es algo muy caro, es algo que
que no da mucho provecho, es algo que no genera gran rentabilidad. ¿Por qué? Porque tenemos suficientemente lluvias durante casi todo el año, entonces eso es una herramienta que no se justifica, y eso se encuentra en muchas regiones del país. ¿Qué explicamos la semana pasada, en la charla anterior? Que con el fertirriego, aplicar los fertilizantes aún en época de lluvias a través del sistema de fertirriego, llámese aspersión, llámese microaspersión, llámese goteo, por el simple hecho de la mayor eficiencia agronómica de los fertilizantes, las producciones y las calidades son superiores. Es decir, que ya no tenemos la excusa de que porque llueve no sirve el fertirriego. Se puede usar el fertirriego en época de lluvias con dosis pequeñas de agua y dosis más altas de fertilizante para aplicar las necesidades del cultivo. También hablábamos de un caso exitoso del cambio cultural, de la resistencia al cambio, y que la capacitación en el fertirriego es uno de los grandes temas que hay que trabajar. Ustedes en el ámbito que se encuentren, si se implementa un sistema pasar de un sistema de fertilización tradicional a un fertirriego genera cambios sustanciales en los conceptos, en la forma de hacer las cosas. Si no se trabaja en esos cambios, difícilmente podemos lograr resultados. La resistencia al cambio es muy difícil, hay gente muy experimentada en los manejos tradicionales, y llegar a manejar técnicamente el fertirriego genera una resistencia al cambio, y se debe hacer mucha capacitación y se deben demostrar con resultados para lograr cambios sustanciales en el fertirriego. Y adicional hablábamos que un sistema de fertirriego que debe tener 5 aspectos fundamentales, que es un adecuado diseño agronómico, un primer aspecto; un segundo aspecto, un adecuado diseño hidráulico y geométrico; un tercer aspecto, un manejo técnico adecuado del sistema; un cuarto aspecto, un sistema de monitoreo; y un quinto aspecto, un sistema de mantenimiento preventivo. Y el control de esas 5 bases fundamentales del fertirriego es lo que nos lleva a resultados exitosos. Si en alguna de esos aspectos fallamos, no vamos a tener resultado. Esto es un resumen, estamos haciendo un resumen breve de la conferencia anterior. Los fertilizantes edáficos, nitrógeno, fósforo, potasio, calcio y los demás. En la gráfica roja es la eficiencia agronómica promedio de esos fertilizantes edáficos granulados aplicados al suelo. ¿Qué significa esto? Que de lo que yo aplico a un cultivo, en promedio el 45% lo aprovecha la planta y un 55% para de todo. Lavados, fijaciones, antagonismos, pérdidas por volatilización y muchas otras historias vemos en los fertilizantes. En el fertirriego, por el hecho de aplicarse de diferente forma, son solubles, se aplican más frecuentes, más uniformes, son de menor salinidad, etcétera, etcétera. La fertilización de fertirriego tiene una eficiencia promedio entre un 75 y 80%. ¿Qué significa? Que si yo aplico las mismas cantidades de fertilizante por hectárea, voy a producir mejor. O en el siguiente panorama, yo puedo producir igual, pero con dosis menores de fertilizante. Pero el objetivo no es producir igual. ¿Alguien haya una pregunta? Si nos acerca el micrófono, es tan amable, ya le acercan el micrófono. Cuando quieran pueden preguntar, porque al final de pronto se nos acumulan muchas. Sí, señor. Yo quería hacer una pregunta cuando las casas comerciales no han tocado el tema para pasarse a no granulado edáfico, sino al sistema de fertirriego tradicional. Han avanzado mucho, digamos, grandes compañías, medianas y pequeñas compañías productoras, comercializadoras, importadoras de fertilizante, tienen ya avances muy grandes en el tema de fertilizantes de fertirriego. Digamos que hace algunos años se manejaba un portafolio muy completo de fertilización edáfica, y hoy en día ofrecen los 2 portafolios, edáfica e hidrosoluble o de fertirriego, y manejan una gama muy grande de productos. Esos productos están muy desarrollados, cada día son más tecnificados, competitivos en precio. Digamos que el problema en Colombia de conseguir fuentes solubles no lo hay. El problema es que lo sepamos usar adecuadamente y seamos conscientes de que van a costar más dinero. Hablábamos en la charla anterior que una de las principales limitaciones que tenemos con el fertirriego es que cuando comparamos los costos de fertilización, los de fertirriego cuestan más.
Y esos costos adicionales es uno de los bloqueos que impide que los sistemas de fertirriego avancen. ¿Pero por qué es un bloqueo? Porque sí nos va a costar más, pero vamos a producir más. Si vamos a producir un 5, un 10, un 15% más, hasta un 100% más, el sobrecosto de los fertilizantes es mínimo comparado al beneficio tan grande que podemos tener. Y la respuesta es que las compañías están totalmente enfocadas, actualizadas en el tema de usar fertilizantes hidrosolubles y han ido más allá. Ya están haciendo compuestos orgánicos, biológicos, solubles a través de fertirriego. En ese tema hay un gran desarrollo. Estas son las razones por las cuales los fertilizantes de fertirriego solubles son eficientes más que los edáficos. Disponibles inmediatamente a la planta porque van solubles, no se aplican granulados y esperar que se solubilicen. Por su calidad técnica, no es igual un nitrógeno nítrico que un nitrógeno ureico. El ureico tiene un proceso hasta que la planta lo tome, este es inmediatamente asimilable para la planta. No es igual un nitrato de potasio que un cloruro de potasio, este tiene nitrógeno nítrico y potasio, este es un cloruro que tiene una sal que no es muy adecuada para la planta. No es igual un quelato que un sulfato. En elementos menores, por ejemplo en fertirriego se recomienda usar quelatos. El quelato es 5, 6, hasta 10 veces más eficiente que un sulfato. ¿Y por qué? Porque va protegido con una molécula orgánica y hace que la planta lo tome de manera más eficiente. Eso es por la calidad. También la eficiencia es mayor por su baja salinidad. Estos fertilizantes normalmente tienen menor salinidad, por ejemplo como el cloruro de potasio. ¿Por qué es más eficiente? Por su alta frecuencia de aplicación, porque en fertirriego podemos aplicar fertilizantes 1, 2, 3 veces por semana hasta todos los días o mínimo una vez por semana cuando hay lluvias, mientras que en un edáfico hay fertilizaciones que se hacen cada mes, cada 2 meses, cada 6 meses, depende del cultivo. Entonces estas altas frecuencias de aplicación y las bajas dosis los hacen más eficiente. ¿Por qué otra razón? Por su menor riesgo de lavado con las lluvias. Si yo aplico un fertilizante edáfico cada 3 meses y justo en esa semana me cayó un aguacero muy fuerte, tengo riesgos de lavados, mientras que si yo apliqué un fertilizante por fertirriego soluble y apliqué el de un día y llovió, si acaso tengo un riesgo de lavado muchísimo menor. Por menor interacción con el suelo, porque estos edáficos tienen que hacer toda una novela hasta que la planta los tome. Y por su disponibilidad. Nosotros con el fertirriego siempre debemos verificar que el pH a la salida de los goteros de la solución nutritiva o de los aspersores o microaspersores sea el óptimo para que la asimilación de elementos mayores y menores sea la mejor, y eso se logra con un pH óptimo que lo podemos controlar con el fertirriego para que la planta lo asimile, se aplican de buena calidad, en buena cantidad, con buena frecuencia y asimilables. Los edáficos tienen un proceso para llegar a una asimilación. Esas y entre otras razones son las razones por las cuales los fertilizantes solubles de fertirriego tienen mayor eficiencia agronómica. Esta es una de las razones principales o fundamentales por las cuales el fertirriego es exitoso. Si nosotros tenemos un sistema de riego para aplicar agüita, el beneficio no es importante, no vamos a tener. Y estas son una mesa de 5 patas. Si una de las mesas falla, la pata se puede caer, puede resultar desastroso el sistema, y esas patas son las que tenemos las bases del fertirriego. Adecuado diseño agronómico e hidráulico, de lo que vamos a hablar hoy. En la conferencia anterior hablamos generalidades y casos exitosos de fertirriego. Hoy nos vamos a centrar en estos 2 aspectos. No vamos a salir graduados de hidráulicos y expertos en ingeniería hidráulica ni ingeniería agronómica, sino que vamos a aprender de todo un poquito, qué cosas tener en cuenta para un buen sistema de fertirriego. Y en la última sesión vamos a enfocarnos en esto: manejo técnico, monitoreo y mantenimiento de sistemas. Pero igual, en la clase anterior hablamos de todo un poquito, aquí nos vamos a enfocar, pero no quiere decir que no toquemos estos temas, también los vamos a hablar. Eso es lo que nos lleva a resultados exitosos. Empecemos con el primer tema, ya esto es tema de esta conferencia: diseño agronómico. Diseño agronómico es encontrar las condiciones ideales de un sistema de fertirriego que me brinde o me dé la máxima
capacidad o el máximo potencial productivo de la planta a un costo racional y que me genere rentabilidad. Eso es el diseño agronómico. Fácil es decirlo. ¿Qué sistema de riego es ideal? Gotero, microaspersión, aspersión para fertirriego. Segundo, ¿cuántas aspersores goteros por planta, por metro cuadrado, por hectárea? Difícil de determinarlo, ahora vamos a tener ejemplos. Ese es el diseño agronómico, saber cómo va a estar conformado, estructurado, diseñado el sistema para que sea lo mejor para la planta. ¿Qué nos define un diseño agronómico? El tipo del sistema de fertirriego. Aspersión, goteo, microaspersión, distancia entre goteros, aspersores, microaspersores, distancia entre laterales o entre líneas según la distribución del cultivo, número de laterales por surco. Este es un cultivo de proteas, tiene 2 mangueras de goteo por surco. Caudal de goteros, aspersores, microaspersores, ¿cuáles serán los caudales óptimos? Precipitación del sistema, ¿cuál es la tasa de infiltración o de precipitación del sistema? Lámina de diseño, ¿con qué lámina de riego voy a diseñar para que el sistema cuando esté en su máxima producción y venga un verano fuerte, mi planta no se vaya a deshidratar? Jornada de riego, ¿cuál es lo mejor? Regar en 8 horas al día, en 2, en 16, en 24, en 18. Capacidad requerida del sistema, bueno, ¿cuál es mi capacidad de sistema en galones por minuto, en metros cúbicos y qué me implica mi sistema? ¿Cómo va a ser mi eficiencia y mi uniformidad del sistema? ¿Qué flexibilidad voy a tener de manejo del sistema y qué posibilidades de automatización tenemos? Todo esto es diseño agronómico. Normalmente nos saltamos este pasito. Entonces llamamos a una compañía de riego, son expertos y duros en riego y en fertirriego algunas, y les decimos necesito un sistema de riego para mi cultivo, y vienen y nos hacen la propuesta económico, peleamos por el precio, nos ponemos de acuerdo, compramos normalmente el más barato y se fue a instalar y luego a llorar todos los problemas que puedan tener de ahí para adelante. No se tuvo en cuenta muchas de estas cosas que las vamos a ver ahora. Entonces, cuando hablemos de sistemas de fertirriego, sea el que sea el cultivo, donde quiera que estemos, en el ámbito que estemos, y estamos del lado del productor, del lado del comercial, del lado de la investigación, del lado del técnico, del lado del asesor. Señor. Sí, con mucho gusto. Ahí vamos a pasar una planilla de asistencia. Por favor, les recomiendo que escriban en lo más claro posible el correo y les enviamos por email la presentación de esta y la anterior, a los que no vinieron, y adicional un link para un video que van a salir en el video también. Entonces, estamos para darles toda la información, y si eso quieren más información, con gusto, estamos para darle toda la información que ustedes necesitan. Por algo estamos aquí, compartiendo información. Nosotros aprendimos de quiénes, de los productores, de los agricultores, y venimos aquí a compartir, ya a no quedarnos con esto guardado, a compartirlo, es para eso. Un sistema de fertirriego debe tener en cuenta muchos aspectos agronómicos. Uno de los primeros, diseño particular del sistema. Un sistema de fertirriego se debe diseñar para cada caso, para cada cultivo, para cada suelo, para cada zona, para cada topografía. No es como ir y comprar un carro en un concesionario. No se pueden mantener sistemas de riego cuadriculados y que esto les sirve para esto y para esto, para esto. Se debe diseñar de acuerdo a las condiciones particulares, y los precios cambian mucho, los diseños, los tamaños, depende. Por eso, cuando ustedes necesiten un sistema de riego, hay que dar la información para que me hagan ese diseño. Esos diseños cuestan también un dinero. Hay muchas compañías de riego que no lo cobran, qué bonito. Hay otras que lo cobran, qué bonito. Depende de cómo le hagan el diseño. Segundo, el tipo de cultivo. ¿Qué voy a regar? ¿Qué voy a fertilizar? ¿Cuál es la distancia entre hileras? ¿Cuál es la distancia entre plantas? ¿Qué densidad de plantas tengo? ¿Cómo voy a orientar las hileras de norte a sur, de este a oeste? Ahí en este punto hay una concepción agronómica importante,
es que normalmente se busca que las plantas se orienten de norte a sur, para que el sol de este a oeste les dé durante todo el día, en la mañana, en la mediodía y en la tarde, le dé la luminosidad, la radiación máxima a los cultivos para que la luz sea aprovechada al máximo y haya una mayor evapotranspiración. Pero eso no siempre se puede. Si hay unas curvas de nivel que de norte a sur van bajando, subiendo, nos toca cambiar la distribución del cultivo porque el sistema de riego no va a funcionar. Entonces, los sistemas de fertirriego y de riego deben diseñarse de acuerdo a muchas consideraciones. Esta no es la única. Esta sería la ideal. En un terreno plano funciona, no en otros lados. Otra consideración, vientos. Unos cultivos de arándano en unas zonas áridas, en Perú, por ejemplo, son muy delicados con los vientos. Viene arena, porque los suelos son arenosos y dañan la fruta. Entonces hay que buscar la forma de no poner las líneas de cultivo perpendicular a los vientos, porque todos esos cultivos van a estarse afectando la fruta. O la otra, pongamos barreras de vientos. Muchas cosas, y de eso dependen también los diseños.